Bueno, ¿qué tal, chicos? Vamos a resolver algunos problemas de la unidad 2. Como ustedes lo ya vieron y el video que les mandé de la clase de esa unidad y con lo que ustedes investigaron, se dieron cuenta que hay sistemas de fuerzas equivalentes, y para poder representar esos sistemas equivalentes de fuerza usamos un concepto llamado transmisibilidad. Y esa transmisibilidad, para poder utilizar fuerzas equivalentes, tendríamos que calcular o tenemos que calcular el momento con respecto a un punto o momento con respecto a un eje. También vimos el concepto de par, incluso por ahí les puse una llavecita donde estaba quitando la tuerca de una llanta. Y pues de esa manera también podemos transformar a un par momento o par resultante. Vamos a comenzar primeramente entendiendo qué es un momento. Un momento consiste, si nosotros tenemos, imaginemos que tenemos un cuadrado, y en este cuadrado le estamos aplicando una fuerza en esta parte, en este extremo. Le estamos aplicando una fuerza en este extremo, una fuerza, y queremos calcular el momento con respecto a este punto llamado A. Este punto llamado A. Para poder calcular este momento con respecto al punto A de la fuerza ejercida en el apoyo, en el extremo de esta viga, yo tengo que calcular o tengo que determinar o tengo que conocer como dato esta distancia. Esta distancia debe de ser conocida, una distancia D. Vamos a poner distancia D, que va hasta este punto. Entonces, si yo multiplico, si yo quiero calcular, si yo conozco esta distancia, imaginemos que esta distancia vale 2 metros y que esta fuerza vale 10 newtons. Vamos a suponerlo. Y quiero calcular el momento con respecto al punto A, que vale 10 newtons. Para poderlo calcular, el momento con respecto al punto A de esta fuerza de 10 newton va a ser igual a M, momento con respecto al punto A, va a ser igual a la distancia perpendicular, distancia perpendicular por la fuerza, que van a ser 10 newtons. Es un ejemplo muy sencillo para que entiendan a qué se refiere el momento. Y sería a 20 newtons por metro. Entonces, el momento con respecto al punto A por esa fuerza ejercida en el punto A debido a una distancia vale 20 newton metro. Si ustedes observan, aquí estoy haciendo mucho énfasis en que esta distancia que va, lo voy a hacer con otro color, de esta distancia que va de aquí a aquí, y que pasa y que va a ser perpendicular a la fuerza. La fuerza, aplicando el principio de transmisibilidad, sabemos que esa fuerza va a estar también aquí. Se puede recorrer por esta línea de acción, puede estar aquí, esa fuerza de 10 newtons, viendo el video que les mostré la clase anterior, y están formando un ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados. Forma un ángulo de 90 grados. Entonces, para poder calcular un momento, siempre la fuerza debe de ser perpendicular a la distancia. Otro ejemplo muy básico y que a veces los confunde es si yo quiero calcular el momento de la fuerza, de esta fuerza que está de esta manera, momento de esta fuerza que se encuentra inclinada,
y que esta fuerza también vale 10 newtons. 10 newtons. Y que la distancia, queremos calcular el momento nuevamente con respecto al punto A. Este es mi punto A. Igualito que el ejercicio de arriba. Nada más que la fuerza está en otro sentido. Y conocemos la distancia que hay de aquí. Aquí. ¿Ok? Conocemos esta distancia. Y esta distancia pues vale D. Esta distancia vale D. Vale 2 metros. Si ustedes observan, este problema de abajo no es igual que el de arriba. Como les mencioné, para sacar el momento con respecto al punto A, la distancia debe de ser perpendicular. Y esta distancia D de 2 metros no es perpendicular a la de 10 newton en el ejercicio de abajo. Para eso, pues nosotros ya sabemos y ya tenemos conocimiento de la descomposición de fuerzas, en 2D. Tanto la podemos descomponer en y como la podemos descomponer en X. Para eso, pues yo debo de conocer este ángulo llamado beta. Este ángulo vamos a suponer que en este ejercicio vale 20 grados. Si yo conozco ese ángulo de 20 grados y puedo descomponer la fuerza en sus componentes, la de 10 newtons, pues voy a aplicar nuevamente identidad trigonométrica. Yo sé que esta línea con esta línea forma un triángulo rectángulo. De aquí forma 90 grados. Puedo descomponerla tanto en Y como en X. Las dos van a ser positivas porque Y va hacia arriba y X va hacia el lado de los positivos. Entonces, si yo quiero calcular la componente en Y, voy a aplicar seno de 20 grados es igual a cateto opuesto. Y cateto opuesto pues es la fuerza Fy. Entonces esta fuerza Fy entre la hipotenusa. Y la hipotenusa vale 10 newtons. Entonces despejando 10 newtons está dividiendo para acá, pasa multiplicando. Y Fy lo despejo. Fy va a ser igual a 10 newtons que multiplica al seno de 20 grados. Seno de 20 grados. Si yo meto eso si meten en su calculadora ese valor, van a sacar seno de 20 grados que multiplica a 10 newtons y les va a dar 3.42. Bueno, es lo que a mí me resultó y a ustedes lo checan. 3.42 newtons. Esa es la componente en Y. Esa componente en Y es esta de aquí. Eso ya lo sabemos, eso ya lo tenemos como conocimiento. Es esta que va hacia acá arriba. O en su defecto es la que está aquí. Es la misma. Esa vale 3.42. Si yo saco el coseno de 20 grados, pues en realidad lo que estoy haciendo es calcular la componente en X. Es igual a cateto adyacente, que es f de X, sobre la hipotenusa. Y despejando fx, pues me va a dar igual a fx, va a ser igual a coseno del ángulo de 20 grados que multiplica por 10 newtons. Entonces, si vale 10 newtons,
si vale 10 newtons, lo pongo también en su calculadora y saco el coseno de 20 grados por 10 newtons. Me da 9.39 newtons. Y también ya tengo la componente en X. La componente en X, pues voy a volver a dibujarlo. Voy a volver, por ejemplo, X es esta que va de aquí a aquí. Este es X. Y esta es la fuerza en Y, que es la misma, la paralela en Y. Entonces ya tengo mi fuerza en Y y tengo mi fuerza en X. En X. A lo que quiero llegar en conclusión con este ejercicio que les estoy resolviendo es calcular el momento con respecto de A, pero la distancia debe de ser perpendicular a la fuerza. Si no lo es, hay que descomponer. En este caso, la única fuerza en el ejercicio de abajo que me está provocando un momento es la componente en Y. ¿Por qué razón? Porque la componente en Y me está dando un ángulo que vale 90 grados. Y la fuerza en X no es perpendicular a la distancia, es paralela a la distancia, por lo cual Fx no me está provocando, momento. No me está provocando un momento, esta no me está provocando un momento. Por lo cual, pues para calcular el momento en el ejercicio de abajo con respecto de A, la única que me está ocasionando momento en el ejercicio de abajo es momento con respecto de A, va a ser igual a la distancia perpendicular, que son 2 metros por la componente en Y, que es la fuerza perpendicular, que es 3.42. Y eso me va a dar como resultado el momento con respecto a la componente Fy, porque es la única que es fuerza perpendicular por distancia. La distancia es perpendicular a la fuerza. Si yo les preguntara en este ejercicio cuánto vale el momento que provoca la componente Fx, pues no, que la componente Fx no ocasiona momento, por lo cual el momento con la componente Fx vale 0, porque es paralela. Tanto la distancia con la componente en X, la distancia con la componente en X es paralela. Tanto la fuerza, esta fuerza que está aquí, esta que estoy indicando, es paralela a la distancia, por lo cual el momento vale 0. Sin embargo, el momento que ocasiona la componente en Y vale 6.84 newtons metro. Si ustedes observan, pues eso significa que a pesar de que se ve el problema muy similar, pues no se resuelve de la misma manera. Aquí la clave es que el momento a la distancia siempre va a ser perpendicular a la fuerza. Sin embargo, para evitar esto, usamos lo que son vectores unitarios, como lo vimos en la literatura. Bueno, si quedó claro esto, me voy a brincar a otro ejercicio, me voy a ir más rápido, y aplicando los conceptos que ustedes ya conocen. Bueno, aquí está un ejercicio. Este ejercicio me parece, pues, ya está resuelto. Ustedes lo van a corroborar ya en su casa. Dice, permítame nada más, dejarlo un poquito más grande. Dice, se aplica una fuerza de 200 newtons sobre la ménsula. La ménsula es como una escuadra, la escuadra de color azul. Esta escuadra de color azul. Vamos a editarlo.
Vamos a editarlo. Esta escuadra de color azul, si ustedes observan, ahorita lo vamos a explicar cómo se resolvió. Es todo lo que está en la literatura, no hay nada del otro mundo. Creo que está muy sencillo de resolver. Si ustedes observan, bueno, voy a quitar esto de aquí, voy a volver a abrirla para que ustedes sepan cómo se solucionó. Si ustedes ven el problema, este problema está muy sencillo, nada más para que ustedes lo repitan en su casa, y si hay dudas, pues ya me preguntan. Si ustedes observan, este es otro problema. Vamos a resolver primero el otro. Ya este lo resolvemos al final, o ya les explico cómo se resuelve en un momento. No lo veo, aquí está. Ya. Este está sencillo para que entiendan los conceptos. Se me hace interesante para ustedes. Bueno, si ustedes observan, es una ménsula. Esta ménsula está en A. Bueno, aquí lo voy a ir apuntando. En A, B y C. Es una ménsula que se llama ABC. La ménsula es como una repisita, es como una escuadra, es una escuadra. Esta escuadra tiene una fuerza aplicada. Si ustedes ven, la fuerza aplicada está en un extremo. A grosso modo se ve que está en el plano ZY. ZY. Sí, es porque está así como que en Z y en Y. Está en Z y en Y. Bueno, a lo que me refiero es que está sobre Z y sobre Y. Sobre Y. Este es Z. Y este es Y. Ok. Entonces está sobre ese plano la fuerza. Está sobre ese plano. Perdón. Está sobre ese plano. Entonces, si ustedes ven, dice, se aplica una fuerza de 200 newton. Conocemos la fuerza sobre la ménsula ABC, como se muestra en la figura. Determina el momento de la fuerza de A. Alrededor de A, perdón. O sea, alrededor de A es con respecto a. Para eso, que como es con respecto de A, pues voy a trazar una línea que va de aquí a el vector unitario, que es R, la distancia, que va de A a C, donde está la fuerza aplicada. Si fuera con respecto o alrededor de B, sería esta distancia. O sea, si fuera con respecto de B, sería esta distancia. Pero no nos está pidiendo con respecto de B, nos lo está pidiendo con respecto de A. Yo trazo ese vector unitario que se llama distancia de C a A. De A a C, así como está CA. Y ustedes recuerdan un poquito cómo calculábamos el momento con respecto a un punto, con respecto a A. Si ustedes observan, la fuerza no está en el origen, el origen está en B, pero está desfasado en A, por lo cual es un momento con respecto a un punto A que no se encuentra en el origen del plano cartesiano. Sabemos la fórmula. Para calcular el momento con respecto de A, pues esa se va a aplicar igual para todas. Distancia R, producto cruz por fuerza. Aquí ya estamos usando lo que es notación vectorial. ¿Por qué? Porque en realidad nos facilita el problema, ya que si lo hacemos como lo hice en el ejercicio anterior, cuando era una sola dimensión, pues es muy fácil hacerlo. Pero ya en 3 dimensiones se complica bastante, por eso vamos a usar matemáticas vectorial. Esta fuerza de 200 newton, yo la puedo descomponer. ¿Cómo la puedo descomponer? Pues yo sé que está en el eje Y y en el eje Z. Y en el eje Y y en el eje Z, yo sé que se dirige en Z en los negativos
y en Y en los negativos, porque la componente de esta fuerza va en Z hacia acá, no, perdón, Z es positiva y Y es negativa hacia acá. Este va a ser la fuerza FY. Y esta va a ser, la de acá arriba va a ser la fuerza FZ. FZ. Eso ya lo sabemos, eso se alcanza a notar ahí en nuestra imagen. Lo borro para no confundirlos. Entonces, mi plano cartesiano está así. Aquí es Y, acá es Z. Pero yo sé que la fuerza va hacia acá abajo, va en el cuadrante. Yo voy a trazar que para acá va FZ y para acá va FY. Yo sé que de antemano que FZ es positiva de acuerdo a la imagen, de acuerdo a esta imagen. Ustedes tienen que ser muy analíticos hacia dónde va la fuerza, porque aquí sí nos interesa cuándo es positiva y cuándo es negativa. Sin embargo, yo sé que Z es positiva y Y es negativa. Aquí lo dibujo. Conozco este ángulo, si lo conozco, vale 60 grados. Si yo descompongo la fuerza a partir de este ángulo, si yo saco seno es igual a cateto opuesto, F de Y sobre la hipotenusa que vale 200 newton, despejo FY, pero como sé que FY es negativa, me da menos 173.20 newton. Si yo descompongo, quiero calcular la componente en Z, aplico coseno de 60 grados, es igual a cateto adyacente, que es FZ, entre la hipotenusa que vale 200 despejo FZ y me va a dar 100 newtons. Pero yo sé que FZ es positiva, por lo cual pues ya sé que va hacia los positivos en Z. Para calcular la distancia que hay de A a C, pues ya lo sabemos, tengo que calcular las coordenadas, ¿no? Las coordenadas como lo hicimos en 3D, en la descomposición de fuerzas en 3D, en la unidad 1. Para eso, pues voy a calcular la coordenada A y la coordenada C para restar la punta de la distancia, que es C menos A. Y A se encuentra, si parto del origen hacia abajo, vale 50 en menos Y, menos 50 en Y porque va hacia los negativos. En X pues no se mueve, ni en Z, nada más hay componente en Y, que es esta que va de aquí a aquí, que es 50, que es este valor que es este de aquí, menos Y, porque va hacia las Y negativas. Entonces ya tengo mi coordenada A. Para calcular la coordenada C, si estoy en el origen, si yo quiero trasladarme en el eje X, hay una distancia en el eje X, es esta distancia que va de aquí a la fuerza, que valen 60 milímetros. 60 milímetros, positivo porque va hacia los positivos. Y después hacia arriba va 25, que es esta distancia que está de aquí a aquí, esta de aquí. Esta, ya la tapé, bueno, perdón, es esta de aquí, 25 milímetros. Y eso va a ser en Y positiva. Y en Z pues no hay ningún recorrido en Z, por lo cual vale 0. Y la coordenada C vale 6025,0. Entonces la distancia que va de C a A es la resta de la coordenada C menos la coordenada A. Y nos va a dar como resultado este valor. Este de aquí. Entonces este valor, pues ya es la distancia que hay respecto a donde quiero sacar momento de la fuerza de 200 newton con respecto a la coordenada o al punto A o alrededor del punto A. Pues ya tengo calculado la R, ya tengo calculado R, que es la distancia o el vector unitario que va de donde vamos a sacar momentos, y ya tengo también la fuerza descompuesta en sus componentes, tanto en FY como en FZ, y en FX no hay componente de la fuerza aplicada en la imagen. Vamos a aplicar la determinante para poder calcular el momento. Vamos a poner siempre los vectores unitarios llamados I, J y K, y vamos a repetir I y J, y posterior a eso voy a poner el valor primeramente de R, de la distancia que va de A a C. Siempre R,
No podemos cambiar, no podemos hacerlo primero F y después R, porque recuerden que el producto cruz no es conmutativo. Si yo hago eso, estaría sacando un vector opuesto. Si yo multiplicara F producto cruz por R, el vector estaría opuesto a si saco R producto cruz por F. No es lo mismo. Entonces siempre va a ir R. Entonces como R vale 60 en I, coloco 60 en I, como se muestra aquí en la determinante 60 en I. Después coloco más 75 en J y en Z vale 0. Repito las dos columnas que resultó de la distancia en esta posición. Lo mismo voy a repetir. Ya tengo esto, ahora voy a colocar la fuerza, las componentes de la fuerza. En X no hay, en Y sí hay, que vale menos 73.20 y en Z vale 100 newtons. ¿Sale? Vuelvo a repetir las dos columnas primeras de estas dos en las dos columnas que anexé y valen 0 menos 173.20. Y primeramente voy a hacer la operación, voy a multiplicar I por 75 por 100. Me da 7500. Si yo multiplico más J, 0 por 0 me da 0. Y voy a multiplicar 60 por menos 173. Todas las líneas que van de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, son positivas. Es más, respetando el símbolo, o sea, por ejemplo, si yo multiplico 75 por 100, da 7500, 0 por 0 en J, por J me da 0, y K va 60 menos 173, va a ser negativo porque menos por más, pues me da menos. Después todos los que van en sentido contrario, estos de aquí, son negativos. Son negativos. Estos son negativos. Entonces, si son negativos, significa que si yo multiplico 0 por 75, pues por K me da 0. Menos 173 por 20 por 0 por I me da 0. Menos 100 por 60 me da menos 600 en J. Y ahora sí voy a restar 750 en I menos 1392 en K menos 6000 en J. Significa que no puedo sumar estas operaciones porque los momentos son de cada componente que está generando esta fuerza y me está generando momentos en los tres ejes, tanto en I, en J y en K. Significa que hay momento en X, hay momento en Y y hay momento en Z. Y ese es el resultado, ese es el momento de A de la fuerza de 200 newton con respecto a A. Bueno, ahí creo que ya está claro. Pueden ustedes hacer las operaciones y poderlo resolver en casa. Ahora vamos a resolver otro problema. Vamos a resolver. Vamos a resolver este de aquí. El 3.23. Dice, el aguilón AB, o sea, este aguilón es como una barra. Este aguilón es una barra. Es una barrita este de color azul es una barra. Ese aguilón AB de 6 metros, tiene 6 metros de longitud. Son 6 metros de longitud. Esos 6 metros de longitud que se muestra en la figura tienen un extremo fijo. El extremo fijo en A es este de aquí. Ese es el extremo fijo. Un cable de acero se estira desde el extremo libre de B.
o sea, este cable que va de aquí a C es un cable extremo libre de B, del aguilón hasta el punto C, como lo mostré hace un momento. Ubicado en la pared vertical, o sea, está en la pared en el eje Y. Si la tensión en el cable es de 2.5 kilonewton, 2.5 kilonewton, o sea que esta fuerza que va de aquí a aquí vale 2.5 kilonewton, que equivale a 2.5 por 10 a la 3 newton. Eso ya lo recordé, ya recordamos que es un prefijo griego que significa 2.5 por 10 a la 3 newton. Dice, determine el momento alrededor de A de la fuerza ejercida por el cable en B. O sea, vamos a calcular el momento que genera el cable, esta fuerza que está generando el cable que va hacia allá de B, pero me está pidiendo el momento que está con respecto de A a B, o sea, a la cola del vector o de la fuerza. Entonces, de antemano, pues yo sé que la distancia de A a B vale 6 metros y la fuerza de 2.5 kilonewtons está orientada 4 metros del eje X. O sea, del eje X, si ustedes observan del eje X, de aquí está desfasada 4 metros. Para eso, pues muy fácilmente. Para eso voy a aplicar la misma fuerza con respecto a un punto. Me lo está pidiendo con respecto a un punto. Si lo quiero con respecto a un punto, pues está muy sencillo. Voy a calcular R desde donde me están dando o donde quieren que saque el momento que es respecto a A, respecto al punto A. Y R producto cruz por F, por la fuerza de 2.5 kilonewtons. Pues está muy sencillo de realizar. Como es un vector en el espacio, pues también ya sabemos descomponer vectores en el espacio cuando no están en el origen. Recuérdenlo, eso lo vimos también en la unidad 1. Y pues no está complicado. Si ustedes observan, para poder descomponer esta fuerza, tengo que calcular el vector lambda. ¿Y el vector lambda cómo se calcula? Pues muy fácilmente el vector lambda lo vamos a calcular primeramente localizando lo que es la coordenada B y la coordenada C, para poder determinar el vector lambda unitario que va de B a C, que pasa por la fuerza de 2.5 kilonewtons. Entonces, pues ya sabemos cómo calcular las coordenadas partiendo del origen. Pues ya sabemos que C se localiza principalmente en el eje X, pues no hay distancia, está sobre esta pared, por lo cual no hay distancia en X. En Y sí hay, es esta de aquí, esta 2.4 metros, y en Z es esta que va de aquí a aquí. Perdón, voy a hacerlo con una línea. Distancia en Y es la que va de aquí a aquí, y distancia en Z de la que va de aquí a aquí. ¿Sale? Entonces, ya tengo la coordenada C que vale 0 en X, 2.4 en Y positiva y menos 4 en Z. Ahora voy a calcular la componente en X. La componente en X va a ser igual, en B, va a ser igual. En Y hay 6 metros, en X hay 6 metros. Esto que va de aquí a aquí son 6 metros en X. En Y no hay nada, ni en Z, nada más hay en X. Por eso la coordenada vale 6,00,0. Ya tengo las dos coordenadas. Recuerden que es la punta menos la parte trasera del vector, ¿vale? Para poder calcular lo que es el vector unitario. Ahora, para calcular ese vector unitario, pues ya sabemos cómo vamos a determinar ese valor. Bueno,
Para eso, pues ya vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a calcular la distancia que va de B a C. Y ya sabemos que es la punta menos la parte trasera. La punta menos la parte trasera, que es B. Entonces voy a hacer 0 menos 6, me da menos 6 en I. 2.4 menos 0 me da más 2.4. Y menos 4 más menos 0 me da menos 0.4. ¿Qué es esto lo que está aquí? ¿Qué es esto de lo que me resultó de aquí? Este vector unitario. Este vector unitario me salió de restar C menos B. 0 menos 6 en I. 2.4 menos 0 más 2.4 menos 4 menos 0 me da menos 4 en K. Ya tengo esa distancia. Para calcular lambda, ya sabemos que para calcular lambda es el vector, es multiplicar la magnitud sobre, el vector sobre la magnitud. Ejemplo es, si a mí me salió menos 6 en X, en la distancia, por ejemplo aquí me dio menos 6, que es esta de aquí, menos 6, ese de ahí, entre 2.5, entre 2.5 me va a dar 2.4. Pero ahorita vamos a ver por qué razón nos da, ¿cómo se llama? 2. Permítame nomás, porque estoy corroborando este resultado. Ok, sí. Bueno, ya tengo ese valor, ya tengo el vector unitario. Recordando un poquito de cómo vamos a descomponer, pues se va a hacer el vector lambda por la fuerza resultante. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, fuerza lambda por la fuerza resultante. Entonces, para poder calcular lambda, que es este valor que vale menos 0.78 más 0.31 menos 0.52 en K menos 0.78 en I más 0.31 en J menos 0.52 en K, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que la distancia que hay de B a C me resultó esto de aquí. Lo que yo voy a hacer, esto de aquí, lo que yo voy a hacer es calcular la resultante del vector BC. Y voy a elevar 6 al cuadrado más 2 punto al cuadrado menos 4 al cuadrado. La resultante del vector BC me da 7.6. Y esos 7.6, lo que está aquí, estos 7.6, que es la resultante de este vector que pasa por la fuerza de 2.5 que va de B a C. Este ya lo calculamos. La resta de C menos B. Voy a dividir entre su resultante. Y para poderlo hacer, tengo que dividir 6 menos 6 entre 7.5, 2 entre 7.6 menos 4 entre 7.6 y me va a dar el vector lambda. Este vector lambda que resulta de dividir 6 entre 7.6, 2.4 entre 7.6 y menos 4 entre 7.6 me da el vector lambda. Y para poder descomponer esta fuerza en el espacio de 2.5 kilonewtons es multiplicar la magnitud que vale 2.5 kilonewton, que esta es la magnitud, por el vector lambda, que es lo que ya nos resultó,
de la operación anterior y vale 2.5 menos 7.8, 2.5 por 0.31 en J, 2.5 menos 5.2 en K y me da el vector descompuesto, o me da las componentes, perdón, del vector de 2.5 kilonewton en sus componentes. Recuerden que ustedes lo pueden corroborar sacando 1.95 al cuadrado, 0.775 al cuadrado y 1.3 al cuadrado. Les tiene que dar 2.5 kilonewtons. Entonces aquí es, todo esto es en kilonewtons. Recuerden que 1.95, 0.775 y 1.3 del vector de la descomposición de la fuerza está dada en kilonewtons. Esto está dado en kilonewtons, lo que le estoy señalando con un círculo. Y voy a aplicar nuevamente lo que es el producto cruz. R, producto cruz por F. Primero va la distancia que va de A, de aquí a donde se está aplicando el momento, que es con respecto al punto B. Entonces, ya tengo, la distancia vale en X, nomás hay 6, tanto en Y como en Z no hay distancia. Entonces, nomás hay en X. Por lo tanto, vale 6 la distancia que se le está aplicando en ese punto a la fuerza que sale de B. Estos 6. En Y y en Z vale 0. Después, la descomposición de la fuerza vale menos 1.95 en I, más 0.775 en J y menos 1.3 en K. Y después vale menos 1.95. Volvemos a repetir estas dos columnas, como les dije, la metodología para resolver esta determinante. Esta se repite aquí. Y todos los que van de aquí para acá son positivos. Y vamos a hacerlo. Es 0 menos 1.3, me da 0 en I. J por 0 por menos 1. Me da 0. K es por 6 por 0.775 me da 4.65 en K. Y después restamos todos los que van en sentido contrario, que van hacia acá. Los que están de color rojo, estos son negativos. Y lo voy a hacer, va a ser menos 1.95 por 0 por K, va a dar 0, menos 0.775 por 0 en I, va a dar 0, y menos 1.3 por 6 en J, menos 1.3 por el menos que aplica la regla, va a dar más, por eso me da más 4.65 en, perdón, me da menos por menos, me da menos 7.8, menos por menos, más 7.8. Entonces está correcto. Menos 1.3 por 6 es igual a menos 7.8, pero por el menos que aplica la regla me va a dar más y me da 7.8 en J más 4.65 en K. Y ese es el momento que se está aplicando con respecto al punto A. Si fuera con respecto a otro punto, pues cambiaría la distancia. El procedimiento es el mismo. Bueno, ahora voy a explicar uno de triple producto punto y estaríamos acabando la unidad. Cualquier cosa pueden preguntarme.